De análisis le damos la bienvenida en el estudio a César Astudillo. Él es profesor e investigador de Derecho Electoral de la UNAM, y también a Héctor Beristain. Él es abogado y experto en temas electorales. A ver, señores, díganos para empezar, porque no estoy segura que se entienda, ¿qué tan grave resulta la destitución de Santiago Nieto? Particularmente, yo creo que lo peor, pienso que no es Santiago Nieto, ¿no? Que es la remoción en estas condiciones, en este momento. Sin duda es grave porque la FEPADE es una de las 3 instituciones electorales relevantes del modelo de organización electoral. Sabemos que en los estados existen otras, pero a nivel nacional está el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía. En segundo lugar, es grave porque el proceso electoral ya comenzó. En ese sentido, lo peor que nos podía pasar es justamente iniciar un proceso electoral y una vez ya iniciado, que una de las instituciones se quede sin su titular. Además, hay que entender la gravedad también por lo sensible de la competencia de la FEPADE. Finalmente tiene a su cargo la garantía de la libertad de la emisión genuina del sufragio. Todo aquello que afecte la libertad del sufragio, la emisión genuina, está tipificado como delitos electorales y le corresponde a la Fiscalía perseguirlos. O sea, Héctor, tenemos 3 patas electorales, digamos, y nos quedamos sin una. Así es, y sobre todo a un año de las elecciones no tenemos un fiscal especial para menos de un año, un fiscal especial para estos temas, ni tampoco Procurador General de la República, ni el fiscal general. Entonces, en tema de legitimación de procuración de justicia para esos temas, está muy mal visto y se ve como muy politizado este tema. O sea, la elección, yo diría claramente, la elección está empezando muy mal, ¿no? El mensaje es preocupante. El mensaje es preocupante por el significado. Justamente ahora en el previo se comentaban algunas de las vicisitudes. Lo cierto es que sí hay una disposición constitucional que permite la destitución, pero lo cierto es que aunque se trate del encargado de despacho, porque hay quien empieza a cuestionar, ¿no? Que sea el encargado de despacho y no el titular quien remueva. Incluso, mira, déjame decirte, esta figura del encargado de despacho es un uso del lenguaje. Esta figura no existe jurídicamente como tal, ¿sí? Es decir, si abrimos la ley orgánica de la PGR, si abrimos el reglamento, en ningún momento se maneja una figura de encargado de despacho. Lo que se maneja son supuestos de suplencia, pero incluso hay que decirlo, de suplencia temporal, es decir, cuando el titular, el procurador, pide ausentarse del cargo por algún tiempo, una semana o 2 semanas, se permite la suplencia de manera estratificada, y a quien le correspondía justamente era su procurador, de tal suerte que incluso eso lo vemos en el documento que envió al Senado de la República notificando la destitución. Él firma como subprocurador en suplencia del procurador. Además, nos encontramos en un momento de tránsito, porque hay que decirlo, ¿sí? Ahorita aplican un tipo de reglas que, si ya tuviéramos la conversión de la Procuraduría en Fiscalía, aplicarían otro tipo de reglas. Por eso es que ahora estamos en un momento complejo. Pero específicamente este señalamiento, Héctor, de que no cumple con el tiempo establecido, ¿no? Que no tiene la antigüedad requerida. Claro, sí, en términos del artículo 102 de la Constitución es muy claro, ¿no? Te menciona una serie de requisitos: tener 35 años de edad al momento de asumir el cargo, ser mexicano de nacimiento y tener una antigüedad de 10 años en el ejercicio. Por lo que he escuchado en los medios, la cédula profesional y el tiempo que estaba en el cargo este señor Alberto Elías Beltrán, era menor al término de 10 años. Entonces hay claramente un requisito de legalidad muy claro para echar acá abajo esta situación. Hay otro punto que tú fuera de aquí comentabas, César. La paradoja, ¿no? O el problema que implica que en el caso de Nieto, un poder
distinto al que designó al fiscal de la FEPADE, sea quien lo remueve. Y finalmente para volver al poder original, ¿no? Justo, es algo complejo de entender. Finalmente, Santiago Nieto, al titular de la FEPADE, lo designó ya el Senado de la República a principios de 2015 bajo un procedimiento y sobre todo bajo una votación calificada, en donde tuvo que haber un acuerdo muy amplio de las distintas fracciones parlamentarias del Senado para poder llegar a su nominación. Ahora, digamos, en esta coyuntura es una sola persona que está en otro poder. Finalmente la Procuraduría pertenece al ámbito del Poder Ejecutivo y sin justificar, sin que haya un procedimiento, sin que se le dé posibilidad de defenderse, sin que haya ninguna regla que permita decir que hay un procedimiento razonable previo a la destitución, pues finalmente se le destituye. Eso me parece justamente que hace un choque entre poderes del Estado. Una decisión del Senado contra una decisión del Ejecutivo. Y hay que decirlo, con un argumento muy poco convincente, ¿no les parece? ¿No? El argumento de la violación o al código de conducta. Sí, además hay 42 posibilidades, ¿no? 42 preceptos que implican esa violación. No sabemos cuál, ¿no? Sí. O sea, esos de los argumentos básicos que él estaba haciendo valer en su argumento, en su impugnación, que estaba basado en el Código de Conducta, pero no se especificaba en cuál de los 40 y tantos artículos. Y esto debería de estar fundado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Nacional Penal, ¿no? Donde se hace mención que será un delito incluso el ventilar este tipo de información que forma parte de una carpeta de investigación. Se tiene que tener un sigilo en el cuidado de esa información privilegiada para no alterar el curso normal de una investigación en curso, ¿no? A ver, aquí presentábamos al inicio de manera, ¿no?, chusca, digamos, a Santiago Nieto como el chismoso. Pero aún digamos que todo el contexto, ¿no?, la investigación de Odebrecht, las declaraciones que hace Santiago Nieto al respecto de presiones que supuestamente de las que él es víctima de parte de Lozoya, investigado precisamente por presunto soborno de esta empresa. En estas condiciones no tendrían que haberlo removido diciéndonos exactamente por qué estaríamos todos muchísimo más tranquilos. Sin duda, ¿no? Es decir, a ver, la lógica en cualquier Estado de Derecho es justamente que una decisión como esta se justifique, se motive y se fundamente con precisión. Aquí incluso lo que no está claro, pero es que no está claro porque no se le ha dado oportunidad a él de defenderse, es si lo que se consignó en los medios de comunicación realmente lo dijo y cómo lo dijo y en qué contexto lo dijo. Ni siquiera eso está claro, es decir, se dio por válido que lo que dijo se le achacó a él. Pero, es que hubo una diferencia de 2 días, ¿no? Además. Pero claramente como no se le ha dado la oportunidad justamente de defenderse, no sabemos si realmente dijo lo que dijo. Entonces, por eso va a ser importante esta aparición ante el Senado de la República, en donde esperamos que abiertamente se le dé la oportunidad de que manifieste justamente su defensa. Seguramente llevará algunos documentos, llevará algunas grabaciones para decir esto es lo que yo efectivamente dije, lo que se consignó pues fue otra cuestión, una cuestión diferente. Entonces va a ser muy importante ver a los dos en el Senado. Una, porque el subprocurador, en suplencia del procurador, debe de llevar argumentos ahí sí de peso jurídico que justifiquen su decisión de removerlo, y al titular de la FEPADE, porque seguramente va a también llevar argumentos de defensa, incluso de defensa en esto que se le achaca particularmente, pero probablemente de defensa de su función desde 2015, porque también yo creo que el Senado de la República va a tener la posibilidad de hacer una valoración, no nada más de este caso en particular, sino también de la trayectoria que lleva desde 2015. No lo sé, César, porque no se le está destituyendo por su actuación del 2015 para ahora, ¿no? Supuestamente violó el Código de Conducta. Entonces, a mí me parece un poco, no sé qué opinas tú, Héctor, pero un poco irrelevante su actuación en 2015 y en 2016, porque supuestamente cometió una falta específica en 2017, que no estamos seguros cuál es, pero totalmente de acuerdo. El Código de Conducta pues, es un código como interno
como su nombre lo dice, de conducta, ¿no? Yo siento que deberían de haberse fundado y motivado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal, e incluso Santiago Nieto tiene mucha experiencia, tiene un bagaje académico impresionante. Yo insisto, no es Nieto, ¿no? Es cómo y cuándo. En la misma ley de imprenta, que es la segunda ley más antigua, que data de 1917, al igual que la Constitución, se prevé que debes de tener este tipo de sigilo. Él no va a ventilar información que forma parte de una carpeta de investigación. Él fue muy puntual en precisar que ventiló una carta que le hizo llegar el señor Lozoya con una serie de afirmaciones, con una parte amplia, con un currículum, y solicitando que se pusiera a disposición de proceso y señalando domicilio, autorizando abogados, etcétera. Si hay alguna violación al sigilo, a esa información confidencial de reserva que debe prevalecer en términos de la ley penal vigente, no debería ser nada más cesado, debería ser consignado. Entonces, claro, no le veo... No sería tan ingenuo de cometer un error de tal. Mira, justo el tema es que ni siquiera estamos especulando, porque realmente en el cese no sabemos, no se dice, se le cesó por lo que apareció o por las declaraciones que aparecieron en la primera plana del Reforma. Por eso, probablemente, ahora que estén los dos ante el Senado, alguien pueda decir, no se te cesó por eso, se te cesó por una actuación del año pasado. Porque el subprocurador sí dijo, bueno, son distintas manifestaciones sobre los independientes, sobre esto. Es decir, no hay claridad. Por eso es que tendríamos que ver justamente que se nos diga con precisión, se le cesó por esto y esto. Todavía no lo sabemos. Les hago la última pregunta porque estamos en manos del Senado. Correcto. Yo no estoy tranquila. ¿Ustedes? No, por supuesto, a puerta cerrada, en un procedimiento inédito a un año de las elecciones. Ciertamente vamos a escuchar al encargado de despacho, vamos a escuchar a Santiago Nieto, pero no vamos a saber cómo vota cada senador, César. Me parece que ahora el Senado tiene en sus manos la garantía de independencia y autonomía de la FEPADE. Si reinstala al titular, me parece que va a ser una decisión en el sentido de fortalecer a la institución. Si no, me parece que también se le dará un golpe muy importante a la credibilidad de esa institución. En ese sentido, me parece que el Senado tiene ahorita la oportunidad histórica de decir, la decisión que yo tomé en 2015 fue la acertada y ahora la ratifico. Pues muchas gracias, César. Ya veremos qué pasa mañana. Gracias, Héctor. Vamos a una pausa.